Anstoß von 82 Jahren. Anstoß von 82 Jahren. Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a tomar un tema que interroga el psicoanálisis. ¿Cómo cura el psicoanálisis? ¿Cuál es el mecanismo subterráneo que se produce para esto que llamamos curación en psicoanálisis, que no es compartido por todo el mundo? Mucha gente dice que cura por añadidura, mucha gente dice que cura directo, mucha gente dice que no cura, mucha gente dice que es una ciencia conjetural. Por lo menos como yo lo pienso, es una ciencia matemática, depende quién la ejecute. Para este tema, hoy hemos invitado al doctor Héctor Krakow, médico, psicoanalista, que habíamos presentado el libro de él, Temas de Pareja, y él se interrogó exactamente lo mismo que mucha gente muy interesante como Freud, Lacan, Green, Nacio. Qué buen lapsus, porque creo que Ceccio realmente es un post-freudiano fundamental, aunque él decía que era freudiano. Y entonces Krakow se pregunta ¿de qué se trata? Y hace toda una investigación acerca de cómo piensa él, podemos coincidir o no, cómo piensa él el mecanismo de curación, el mecanismo interno que hace que la gente pueda salir de donde viene, él le llama anclaje, el sujeto anclado, a poder transferirse o transportarse a otra situación de mejor calidad de vida. A eso se le llama salud mental. Gracias por los llamados. Les pido por favor que cuando dejen el teléfono para que yo llame, no se apuren porque no los entiendo, entonces no contesto. Y los mails hermosísimos realmente, qué inteligentes, qué interesantes. Gracias por las felicitaciones a los 50 años de médica, que en realidad son 52. Y bueno, este tema apasionante, este tema que es de qué se trata, como dice el doctor Krakow, lo vamos a dialogar y conversar con Héctor, porque realmente puso el foco en el lugar álgido, cómo cura el psicoanálisis. Luego de la pausa vamos al encuentro con Héctor. En el centro del país, el centro de las tendencias. Todas las tendencias, toda la diversión. Patio Olmos Shopping. Prepárate para disfrutar una experiencia única. Patio Olmos Shopping. Córdoba, Argentina. Nuestro entretenimiento tiene mucho encanto. Nuestros sabores
tienen mucho encanto. Nuestra moda tiene mucho encanto. Boulevard Shopping. El sur tiene mucho encanto. Y ahora, vení a conocer el nuevo Sodimac Home Center en Boulevard Shopping. Acá estoy con el doctor Krakov, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente con vos. Hace poquito estuvimos con él Con el libro de pareja. en la sí. presentación de temas de pareja, que él mantiene sus hipótesis de las teorías vinculares, etcétera. En este libro que tímidamente llamó ¿De qué se trata? Pero puso el punto, el ojo, en el foco álgido, como digo yo. ¿Cómo cura el psicoanálisis? ¿Por qué no nos explicás cómo lo entendés vos? Y yo voy a estar de acuerdo o no. Pero Bueno, no esa es la situación. Viste que importante el es. subtítulo es una respuesta posible. Sí. No es la única respuesta, ni la mejor, ni la más... Sí, me llamó la total. atención Es lo una suave respuesta. que estuviste, sí. No, porque es así, no hay un solo psicoanálisis. Vos sabés que no hay un solo psicoanálisis. Hay distintas vertientes acerca de la comprensión psicoanalítica y todas tienen un modelo teórico desde el cual bajan Claro, las líneas, aproximaciones, claro. las aproximaciones clínicas. Es cierto, como me dijiste un rato antes, que este libro incluye algunas hipótesis Sí. que están incluidas en el libro de parejas, que es el anterior. Mira, vos mencionaste el anclaje subjetivo. El anclaje subjetivo es un concepto que yo propuse, que está en la tesis que yo hice para USAL, que a mí me parece un concepto, por lo menos que para mí es un concepto que ayuda a entender el lugar que tenemos como sujetos culturales, digamos así. Sí. Estamos en relación con otros significativos y estamos ubicados en un determinado lugar. A eso yo lo llamo posición sujeto. Posición sujeto que tiene un doble sentido, sujeto como subjetividad y sujeto como sujeción. Estar amarrado. Sí. Esto quiere decir, a mi criterio, que en determinado momento estamos incluidos en un grupo social, familiar, y estamos anclados en el sentido que tenemos un lugar de inserción en esa Claro. relación. Dependerá del grado de anclaje que uno pueda... Ese anclaje te lo dan tus padres también, el entorno Sí, sí. familiar, Sí, desde, sí. desde que apareciste, Seguro. ¿no? Entonces, para armar una pareja, eso tiene que ver con el libro anterior, Sí. hay que levantar ancla y mudarse a otro lugar. A Sí. eso yo lo llamo mudanza subjetiva. Sí. Desanclaje y mudanza. ¿De qué se trata? Es decir, ¿qué tiene que ver esto con el libro sobre psicoanálisis? Porque el otro libro es específicamente sobre el tema de parejas. Yo me di cuenta con el aporte que me dio la teorización vincular, que también se puede enriquecer la aproximación clínica individual visto desde la perspectiva vincular. Esto quiere decir, yo la vez pasada hablé de una pareja donde ella se quejaba que él no lo escuchaba, etcétera, 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 y veíamos cómo ella estaba ubicada por él en un lugar donde él era el padre y ella era él siendo chico. Esa perspectiva uno la tiene con mayor facilidad, a mi criterio, desde la perspectiva vincular. Entonces, esa mirada en la clínica individual también me da la posibilidad de entender en qué lugar me ubica el paciente a mí, en esa configuración en Claro. relación con otros. Que no es solo... Pero el lugar que te ubica el paciente depende del momento de la transferencia. Que no también. es solo la transferencia habitual, porque si, por lo menos es como yo lo entiendo, habitualmente los analistas tenemos la impresión que el lugar transferencial en donde nos ponen los pacientes es el lugar de los otros significativos. Lo que estoy tratando de decir en este libro, y que viene de allí también, es que
a diferencia de lo que sería la aplicación del psicoanálisis, que es la utilización de, de un determinado marco teórico sobre una sesión, como podría ser una obra teatral o un libro de lectura, a mi modo de ver, en la clínica los lugares rotan. Eso Claro. los... Yo lo estudié, eso lo investigué con el doctor Fontana en terapias grupales. Yo hacía la investigación del espacio y de acuerdo a cómo se colocaba la gente y cómo iba rotando, estaban enlazados inconscientemente. Increíble esa Fontana del investigación. ácido lisérgico. Sí, sí, Fontana, para el gran ubicarme. psicoanalista argentino. Sí, no, pero tenía una fuerte orientación psicodramática al mismo tiempo. O sea, No, kleiniana. En esa época Bueno. era Melanie Klein, ¿no? A mí me parece que los kleinianos, con la idea de identificación proyectiva, hacen un aporte en esto que yo estoy mencionando Sí. acerca del carrusel, del movimiento dinámico que se da en la clínica individual. Quiere decir, volviendo a de qué se trata y Sí. una respuesta posible. Yo lo que digo es que si esto es así, como yo lo estoy pensando, en la medida en que la situación, la escena que se tramita en un análisis incluye al otro y al sujeto, al paciente y al otro significativo, cuando los pacientes nos ubican en esta rotación, en su lugar, en la escena que se repite, en el caso de Carlos y Ana, era un padre con el que no se podía ¿Y contar. cuál sería la diferencia con la transferencia? En principio, esto lo habíamos hablado antes, es transferencia, por supuesto que es transferencia. Claro. Pero no es transferencia objetal, eso es lo que te quise decir previamente antes de que comenzara. Siempre es objetal la Bueno, transferencia. siempre es objetal porque uno siempre usa la teoría objetal. Yo te estoy diciendo que estoy armando una ampliación metapsicológica con la inclusión de la inscripción del otro en la vida psíquica. Ese es el aporte que tiene este libro, es que la primera mitad del libro incluye lo que yo hice hace ya varios años, que es una ampliación de la metapsicología clásica. Y ahora quiero mencionar algo que está en el... ¿Cuál es la ampliación de la metapsicología? Metapsicología es la investigación psicoanalítica más rigurosa. La metapsicología Freud le llamaba la bruja. La bruja del psicoanálisis. Ese es el marco teórico desde el Muy cual... bien, Héctor, te acordaste de la bruja. Sí. El marco teórico desde el cual uno puede explicar los fenómenos clínicos. Sí. Yo no sé si llegaste a ubicarlo. Yo uso la noción de 3 espacios, intra, inter y transubjetividad. Quiere decir que... ¿Eso que viene de Janine Pouget? La idea original es una idea de Janine y Sí. que yo fui investigando y Sí. agregando situaciones. Te atrajo, te gustó esa idea. Me parece que es una ampliación muy interesante en Sí. el sentido de que vos y yo somos de una época en la formación psicoanalítica donde lo social se decía eso no es psicoanálisis, eso está afuera del psicoanálisis. No, Pichon Rivière No, fue pero el la gran sí. psicoanalista de Por lo supuesto. social. Bueno, él empezó con la idea de vínculo, que era lo que no, el nombre que no me acordaba la vez pasada era Pichon Pichon Rivière. Rivière, por favor, Pero Enrique. las escisiones que hubo en la APA, las escisiones que hubo sociales, Sí. societarias en la APA, tienen mucho que ver con esto que estamos diciendo. O sea que había una idea muy especial y muy específica acerca de qué era psicoanálisis y qué no era psicoanálisis. Entonces, pensar que también es psicoanálisis lo que incluye lo vincular y lo transubjetivo, las marcas que nos da lo social, eso incluye y enriquece la vida, el marco teórico psicoanalítico. Quería hacer un mini comentario sobre el código QR. Hay una, vaya, murió, ¿no? La morocha esta con nombre griego, que venía de Italia. Ella se refiere, la gran psicoanalista italiana, con apellido griego, me estoy olvidando cómo se llama. Me sale Julia Kristeva, pero no es Julia Kristeva. Estuvo en la APA muchas veces, habla mucho de este tema, de lo social, cómo influye también la estructuración del aparato psíquico. Y cómo se va agregando, ¿no? Por ejemplo, cuando entras al colegio, con la secundaria, cómo todavía se sigue formateando Por supuesto. el aparato psíquico, Por no supuesto. como decía Freud, que solo
es de 0 a 5 años, queda la marca y eso es lo que se repite a lo largo de la vida. Ella decía esto que se va agregando, ¿no? Los objetos significativos que entran en nuestro mundo. Bueno, esto que justo que estás diciendo es justamente la ampliación desde la teoría vincular, esto que me preguntabas antes, si hay algo más allá de lo objetal. Sí, es esto mismo que estás diciendo. Claro. Cómo hay formateados, hay posibilidad de ser formateado por las relaciones significativas que uno tiene en el curso de la vida y por lo social. Es obvio que nosotros no somos los mismos en el curso de la vida porque vamos cambiando, y lo que vamos cambiando también es un efecto de la relación con otros significativos. Por ejemplo, las parejas, que nos van ubicando. ¿Viste lo de las parejas? Vos sabés los años que yo mantuve la teoría que la pareja no influía, que todo, eso Melanie Klein, que todo dependía de uno, dentro de uno y qué sé yo. Hoy que tengo más experiencia, veo que la pareja influye y mucho, sobre todo cuando uno no tiene un aparato psíquico bastante bien estructurado, ¿no? Esto mismo que estás diciendo es el punto de ampliación, digamos, esto que decía de Melanie Klein. Bueno, si todo lo que uno vive es un efecto de la vida pulsional, digamos así, es un modo de entender el psicoanálisis. Si además de eso le agregás el impacto de los otros significativos en el formateo de la vida psíquica, estás ampliando la comprensión psíquica de los pacientes. Eso es lo que No, es que yo no pienso que lo que trabajemos en psicoanálisis sea el tema pulsional. El tema del deseo trabajamos, Bueno, es decir, el deseo es un efecto de la pulsión. expresión psíquica de la pulsión, eso tiene un gran trabajo de relación con los demás, ¿no? Está bien, pero bueno, son conceptos que están engarzados entre sí, pulsión, vida psíquica, A mí me parece que deseo. estamos diciendo cosas parecidas con discursos distintos, por eso parece que no nos ponemos de acuerdo, pero... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Es claro. Porque se parecen mucho a lo que yo pienso. Claro, mejor dicho todavía. Me gustaría decir algo del código QR. Dale, ¿cómo no? Eso sí, no entiendo En nada. la primera parte del libro, la primera mitad, que tiene estos esquemas. Dibujita tiene. Esto era lo que estaba antes en la página web. Sí. La primera parte es una investigación interteórica que incluye Freud, post-freudianos, incluido Lacan, y después el aporte que para mí ofrece la teorización vincular, la relación con los otros, la inscripción de los otros, y los tres espacios, intra, inter y transubjetividad. Sí. El beneficio que tiene la inclusión del código, esto que yo te dije, que cada uno de los... Que los televidentes entiendan. Sí, el código QR es lo que figura ahí como un cuadrado grisáceo. Hay que bajar de Google al celular un lector del código QR. Una vez que uno baja el celular el código QR, se puede escanear con el lector ese cuadradito gris que está al final de las 19 imágenes que constan en el libro. Entonces, cuando el celular escanea el código, manda automáticamente un video de YouTube, donde los esquemas se arman automáticamente con mi explicación verbal. O sea que el que tiene el libro puede leer el libro y además con el celular escanear el código ¿Y para qué sirve? Para complementar el estudio de mi libro, pero además... Así se entiende bien, Tulio. Mirá que tenemos 5 minutos y nos falta la segunda parte, la más jugosa del libro, que es donde vos desarrollás tu teoría, tu hipótesis de qué se trata la curación. Dale. Bueno, entonces, si te parece, paso a eso. Sí. Y ya me está haciendo el actor francés, me está haciendo 5. Antes habíamos avanzado sobre esto, la rotación de la ubicación del otro y del sujeto en las anécdotas que los pacientes cuentan en sesión. Sí. Yo parto del supuesto que lo que es repetición en escena, no solamente repetición pulsional o de deseo o de objeto, es repetición
en escenas con otro. Para darle para dar un ejemplo claro para los televidentes, es como si tuviéramos clavado un zapato en el piso, anclaje subjetivo. Entonces, cuando caminamos en redondo, porque hay una parte de la cual estamos ubicados. Anclados estamos. Anclados. Entonces, desde mi punto de vista, la respuesta posible que yo doy al interrogante... A ver, eso queremos. Sí. La respuesta posible que doy al interrogante es, cuando los pacientes, como precondición al cambio, nos ubican a nosotros en ese lugar de anclados, que era su lugar en la escena que se repite, y ellos están ubicados en el lugar del otro significativo con el cual esta escena se repetía sistemáticamente, nosotros podemos intervenir con la ayuda de la transferencia en sesión, teniendo una respuesta distinta, siendo el lugar de los pacientes, hablándole al otro al cual el propio paciente está ubicado en ese momento. Eso, a mi criterio, genera el desanclaje del propio paciente en la escena y permite colapsar la escena de la repetición. Después te lo puedo mandar por mail. ¿Cómo lo ves? Para mí es un proceso inconsciente. Yo tengo otra concepción de inconsciente que vos. Claro. Yo me di cuenta, Héctor, querido, que si no trabajo la represión del complejo de Edipo, las hilachas que quedaron, y si no trabajo lo sepultado de la tragedia edípica, no revierte ningún proceso de repetición. Esa es mi experiencia. Permíteme, faltan un minuto, ¿no? Permíteme Sí. que te lea esto un segundito. Vos, lo Lacan. que yo entendí... Perdóname. Sí, Lacan. dale. Todavía estoy para interrogar al psicoanálisis sobre la manera en que funciona. ¿Cómo es que constituya una práctica que incluso es algunas veces eficaz? Sí, bueno, él es muy denigratorio. Nacio. Ese es más inteligente, a ver. Él se plantea qué pasa cuando le da la mano en la última sesión al paciente, se plantea qué pasó para que estuviera bien. Entonces dice, el mejor lema que puede adoptar un psicoanalista se inspira en el célebre adagio de Ambroise Paré, yo lo asistí, Dios lo curó. De esta manera quisiera proponerle el aforismo que me guía. Yo escucho a mi paciente con toda la fuerza de mi inconsciente como psicoanalista, pero es con mayúscula y negrita, lo desconocido lo que lo cura. Bueno, yo no comparto esa opinión ni de Lacan ni de Nacio. La verdad no lo comparto. A ellos les gusta la incertidumbre. Lo que te quiero decir es así. No puedo decir qué personalidad diagnostico en esta gente. Gente muy inteligente, gente brillante, grandes investigadores que yo consulto. No a Nacio, por supuesto, que peleó conmigo por un trabajo mío. La neurosis, una pesadilla a ojos abiertos, pero a Lacan sí, lo estudio, Hemos hablado lo que el leo. propio Freud dice que depende de la paciencia del analista. Paciencia no es lo mismo que Dios y no es lo mismo. No, está Paciencia tiene que ver con para mi gusto, con el recuerdo, repetición y reelaboración, que vos lo nombrás, que es un tema fundamental, que a los televidentes no sé si les interesa mucho. Lo importante para mí de todo esto, y por eso estás aquí, es porque pusiste el ojo en algo fundamental. ¿Cómo cura el psicoanálisis? ¿De qué se trata? No, el psicoanálisis. Una respuesta posible. Una respuesta posible. Muchas gracias, Héctor. Creo que mucha gente se va a sentir curioseada, interesada. Espero que sí. Y sé que estás muy contento con este libro. Es verdad. Lo compartimos porque siempre una investigación de un colega para mí me da felicidad. Bueno, muchísimas gracias. Y este es su regalo de Silvia Susana Blanco para que endulces. Es buenísimo. Es buenísimo para que endulces esa felicidad. Muchísimas gracias. Y te despedimos acá, pero te quedas aquí. Y luego de la pausa vamos a las reflexiones finales como siempre. Tu
bueno, quedaron muchas cosas en el tintero, ¿no, Krakow? Pero realmente la investigación es interesante y despierta las neuronas. Por eso es muy bueno, aunque uno no esté de acuerdo o esté de acuerdo, vieron que nos poníamos más de acuerdo con discursos diferentes, decíamos más o menos lo mismo, parecía que hablábamos cosas diferentes. Ver cómo investiga un profesional inteligente como es Krakow, ver cómo pone el punto, el foco en lo fundamental, ¿no? Que han puesto otros autores sin respuesta. Uno habló de Dios, el otro habló de, ¿cómo era? El desconocido, ¿no? De un desconocido, y el otro habló de que hay que tener paciencia. Yo creo que, aparte de la paciencia, es activa la intervención del analista. Freud, ya no sé por qué, publicó los peores trabajos clínicos donde le fue siempre mal al paciente, pero todo el resto de pacientes que no está publicado en la obra de Freud fueron éxitos terapéuticos. ¿Se acuerdan cuando dijo que como máximo 11 meses los veía todos los días a los pacientes? Y realmente dice, los dejo descansar el domingo. Evidentemente el psicoanálisis es apasionante porque es investigar lo desconocido para el sujeto, lo más desconocido de sí mismo. Y si esta técnica maravillosa que nos legó el doctor Freud la podemos usar para investigar el deseo inconsciente, para investigar cómo hizo Krakow, dónde es el punto, cómo cambia, por qué cambia, por qué se modifica. ¿No es maravilloso? Vamos a compartirlo. Nos vemos. Shalom!